El año pasado, el Senado de la República aprobó por unanimidad una iniciativa encaminada a que el Estado mexicano proteja y frene el robo de la cultura y patrimonio de las comunidades indígenas y afroamericanas. La ley entró en vigor en enero de 2022. ¿Cómo se ejecutará? ¿Realmente será determinante y eficaz, por ejemplo, en el recurrente plagio de bordados y artesanías mexicanas? Acompáñenos a conversar con la maestra Heréndira Cruz Villegas, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Bien, maestra, en el caso de esta historia, porque es una historia añeja, desafortunadamente, de los plagios, ¿desde cuándo se ha documentado? Y también la pregunta es, ¿solo se plagian bordados, artesanías? ¿Qué tipo de cosas se han apropiado culturalmente, tanto empresas como personas? Documentado formalmente, mi querida Estela, querido auditorio, formalmente como hace 10 años. Todo empezó con un proceso de Tenangos de Doria en 1997, principios del 2000, es decir, ya más, 20 años, ya no sé ni qué año vivo, donde efectivamente los Tenangos de Doria se empezaron a organizar porque una marca muy conocida de café tuvo a bien poner su iconografía sin permiso y posteriormente ese mismo proceso lamentablemente se dio para otros marcas y demás lógicas que pensaron que los pueblos indígenas no se iban a organizar, no iban a hacer nada. Y bueno, ellos se organizaron muy fuertemente y mi primer conocimiento fue cuando yo estaba todavía en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como cuarta visitadora, ya en un litigio incluso con la Procuraduría General de la República por una ocasión de plagio. Después, hace 8 años, la senadora, ahora senadora Susana Harp, denunció también otro plagio que fue muy grave, que son los bordados de Tlahuitoltepec, que esta marca la vio en Nueva York, era exactamente la misma blusa que usaban las indígenas, con un precio exorbitante y tampoco les habían consultado. Es decir, así podemos ir haciendo una documentación muy extenuante, donde tenemos alrededor de una contabilización de aproximadamente 50 plagios diferentes. Entonces, lamentablemente, este proceso está sido muy fuerte, sobre todo en Europa y en algunos países particularmente, donde pues se valora y qué bueno que homenajean, pues qué lindo, ¿no? Es el día que te hagamos a ti un homenaje como por tu gran trayectoria, pero que no te invitemos y no te citemos y ni siquiera digamos cuál es tu creación. Entonces creo que no es solamente un asunto romántico, decir estamos haciendo un homenaje, sino estamos plagiando. Y ese es un tema que sobre todo la Secretaría de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, pues efectivamente ha estado muy activa en relación de tener respuestas claras para tener estos, atender y sobre todo dar propuestas. No se trata de inhibir, sino generar mecanismos de diálogo, de conciliación, de promoción, de respeto a la dignidad de los pueblos indígenas y sobre todo atender debidamente los casos de apropiación cultural y de plagio que se han dado en ese sentido. Frente a esta apropiación cultural, maestra, ¿cómo se lleva ya al ámbito legislativo? ¿En qué momento se ponen de acuerdo? Además, hay que decir que ha sido aprobada de forma unánime esta ley. ¿Cómo se construye, digamos, el diseño de esta nueva ley? Bueno, esa nueva ley justamente la hicimos primero con el centro que son las comunidades. Las comunidades hicimos todo un proceso de consulta, no solo con las más plagiadas, sino en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en coordinación con municipios, con estados donde se han dado este tipo de anomalías. Y se hizo una larga caravana, llamémoslo así, de consulta, donde se hizo afortunadamente una ley que la Cámara de Origen fue el Senado a través de la querida Susana Harp, y después se fue a la Cámara de Diputados con otra querida compañera que es la diputada Irma Juan Carlos, que es actualmente también la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, una gran defensora también de los derechos. Y en este trabajo coordinado interinstitucional con las comunidades sobre todo y con la visión de promover y dignificar esto, se hizo esta ley que efectivamente recientemente se aprobó, este 17 de enero ya fue publicada la ley y que tiene 4 elementos sustantivos, me parece comentar.
El primer elemento tiene que ver con la lógica del reconocimiento y la dignificación de los pueblos indígenas. Segundo, los procesos que se den para las consultas adecuadas, para que se den diálogos y rondas económicas comerciales pertinentes con las comunidades. Tres, generar un sistema de salvaguardia que esto permita que no solamente se vea una lógica, digamos, bilateral, sino que también haya instancias de acompañamiento y sobre todo, por último, Estela querida, proporcionarles herramientas de defensa, que eso es lo más importante para poder dialogar, hacer rondas de negocios, incluso hicieron 17 rondas de negocio directas entre empresas interesadas en comercio justo, en comercio digno, y posibilitar así la lógica de un diálogo para escuchar a las comunidades y sobre todo proceder a un comercio adecuado y sobre todo también promover co-creaciones. La verdad es que es impresionante ver el listado de, insisto, de grandes diseñadores que pues, reconocen el trabajo, pero bueno, hasta ahí se ha quedado. ¿De qué elementos jurídicos, maestra Eréndira Cruz Villegas, provee la ley a las comunidades? ¿Qué pueden hacer? ¿Se querellan? ¿Son denuncias? Y bueno, esta comisión intersecretarial está conformada por alguna autoridad judicial. Bueno, decir que efectivamente con el nuevo sistema, querida Estela, querida audiencia, se generan mesas de aveniencia, que es como un proceso que también se hace con el Instituto Nacional de Derecho de Autor, que forma parte de nuestra secretaría, y son derechos de autor de lo que estamos hablando, la sabiduría ancestral, el trabajo milenario de nuestras manos que tejen, que bordan, que construyen, pues merecen respeto. Entonces se hace un proceso que permita tener estas mesas de aveniencia, digamos como de conciliación, donde puedan hacerse rutas adecuadas para el comercio justo, o en su caso también reparar algunas cuestiones. Efectivamente estamos varias instituciones, varios mecanismos de trabajo con base a los compañeros del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en acompañamiento, porque muchos son lenguahablantes de lenguas maternas, entonces necesita Claro. también, hay palabras como las traduces, entonces necesitamos ese apoyo. También tenemos, por supuesto, economía a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ha sido el maestro Rendón un gran aliado también para esto por las marcas, querida Estela, que también es otro tema también importante. Por supuesto, también está la Secretaría de Salud, la de Medio Ambiente, la de Bienestar, y con mucho acompañamiento también con el Instituto Nacional de las Mujeres, con Nadine Gassman, porque un tema también fundamental es que la mayor parte de las manos que crean Son son mujeres. mujeres. Claro, Entonces, claro. tener una perspectiva de género, pues es fundamental para una política pública como la que merece la que estamos ahora comentando. Totalmente, sí. ¿Y qué pasa cuando acabamos justamente la Secretaría de Cultura dio a conocer el caso de una empresa japonesa con la que estaban en esta mesa de aveniencia y de pronto pues ya le ganaron los tiempos y lanzó la marca sin haber cumplido un acuerdo? ¿Hasta dónde llega la ley en este sentido? Sí, no, las mesas de aveniencia, querida Cela, ha sido todo un tema muy interesante. En este caso de Garzón, de la empresa japonesa, ha sido todavía inconclusa. Efectivamente, les ganaron los tiempos de la comercialización. Nosotros por eso decimos del conocimiento de la opinión pública, que eso era en contra del acuerdo de buena fe que se estaba haciendo en principio con las comunidades que están, en este caso, sentadas en la mesa, que es Contla y Saltillo, que son donde se generan los saltillos famosos, que son un diseño de zarape. Y bueno, actualmente estamos en un proceso justamente de ajustar lo que se había acordado y definir, sobre todo no es la Secretaría de Cultura, aquí es así muy importante que sepan que es la propia comunidad la que está decidiendo. Tuvo un proceso muy interesante en las dos comunidades de tener consultas previas con sus diversas sociedades de cooperativas, como en el caso de Saltillo. Todavía no se cierra la mesa, Estela, justamente una vez que ya ellos la cierren, pues ya se verá se cumplió o no se cumplió. Ellos dijeron, bueno, nos vamos a disculpar, vamos a seguir dialogando porque nos interesa. Al final del día, las comunidades lo que quieren
es tener un trato digno y justo. Parece impecable, efectivamente, la legislación, maestra. Sin embargo, hay algunos, no diría críticas, sino apuntes de algunos pueblos originarios que dicen que se ha puesto énfasis en el tema comercial y se ha dejado de lado pues el tema de lo que tiene que ver con esta cosmogonía a la que te referías, por ejemplo, se usan determinadas vestimentas en días específicos, en fin, que son hasta sagrados. Ese es como un apunte que han hecho algunos representantes y especialistas en pueblos originarios. ¿Habrá algún ajuste en ese sentido o qué les responderías a ellos? Efectivamente, en México todavía nos falta hacer un ajuste reglamentario para poder afinar estos detalles. Como bien sabemos, en las leyes no podemos poner todo lo que quisiéramos o de que, los candados necesarios, pero ya en la lógica reglamentaria y en las mesas que se están generando para este tipo de diálogos, pues efectivamente tenemos que poner que todo proceso de consulta tiene que ser libre, informada y culturalmente adecuada. Y en el proceso culturalmente adecuado implica lo que tú bien señalas, querida Estela, tener la lógica clara de que hay bordados, que hay textiles, que hay una serie de creaciones que la secretaria Alejandra Frausto ha sido muy enfática en esto, nuestra secretaria de Cultura, en que siempre se les consulte y que la comunidad puede incluso, hasta son más creativos. Hay gente que en las mesas en las rondas de negocios, que desde hasta proponían nuevas creaciones de acuerdo a lo que querían generar. Entonces es hasta bonito también o escuchar que las propias comunidades sugieren qué textiles, sugieren qué bordados, sugieren qué tipo de diseños y que también hablan de su propia lengua a través de los hilos. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, qué bueno que nos dices que en la ley reglamentaria o a posteriori se va a precisar este asunto del espíritu que tienen muchos de estos bordados y estas artesanías, en fin, y enhorabuena y seguimos, por supuesto, atentos a lo que ocurra. Primero, quiero decir a nuestra querida audiencia, abusando de ti, Estela, que nunca regatemos, que los maestros y maestras artesanas tienen un amor a México y a su propia historia y a su propio testimonio ancestral. Entonces siempre vamos y regateamos y creo que ese es un primer principio de respeto. Y segundo, pues decirles que Original continúa, mi querida Estela, y que ojalá nos sigan abriendo este espacio para seguir informándole a tu querida audiencia de todas las actividades, de todo lo que venimos haciendo como Original, desde la Secretaría de Cultura y como una política de Estado que está ayudando y acompañando y escuchando. Pues que tengan presente, qué bien que dijiste el tema de no regatear, de no bájenle, porque tan solo, y ese es un ejemplo de la brusa, el bordado que traes, que tardan 3 o 4 meses en hacerlo y luego bajarle, pues como que no, pero bueno, qué bueno que lo dices, un punto muy importante. Maestra Erendira Cruz Villegas, muchísimas gracias por estar en Ruta de N40. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos precisamente a un recorrido sobre lo que se publica en las redes sociales sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.